Tu cuerpo niega esa cercanía adivinada. Tu insomnio no me pertenece. Cuidas y descuidas lo que para mi avidez son las señales del que se quiere amado y libre de palabras. Si adivino mi discurso, quedo pasmado ante la perfección del fingimiento. Ahora soy el que no duerme, pero amo por primera vez a la mujer, aquí trazada tan lejos ya de esta que me lee y no me oye. Raúl Jesús Rincón, Guardar todo. Aldus, México 2014. Selección del maestro Felipe Garrido, editor, escritor, investigador y académico, director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua para Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Enlace y voz, Laura Corbera. 23, 2 minutos. Ya está a la venta. A 50 años del 68. Persistencia de la memoria. La masacre en Tlatelolco. Un libro que rescata los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Historia gráfica y literaria. En la librería del Fondo, Hugo Gutiérrez Vega. Próspero C. Vega, número 2. Somos UAC. Su vida, la libertad, donde estudiantes le dieron. Prepárate para los 90 minutos más intensos del cuadrante. Rock y todas sus vertientes en amena interacción, secciones temáticas y densos sonidos. El ritual inicia a las 10:30 de la noche, todos los jueves, por los siglos de los siglos. Rock 89.5 al aire. Mercado Universitario UAC, ahora los miércoles y sábados, de 9 a 15 horas en la zona de rectoría de CU. Hortalizas, artesanías, alimentos, bebidas y muchas cosas más de una producción sustentable a un consumo responsable. Cultura, tradición y calidad. Mercado Universitario UAC. Síguenos en redes sociales y contáctanos a mercadouniversitario@uacu.mx. Hay que disfrutar la vida. Foro Jurídico. La reflexión sobre el arte de dar a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponde. Una producción de Margarita Gallegos para Radio Universidad. Desde que era joven, escucho Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Raúl Rodríguez Lucio. Ecos de la noche. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto. Ecos de la Noche presenta especial del 2 de octubre 1968, que nunca se olvida por parte de esta producción. En mil colores como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz. En cabina de controles se encuentra Erika Reyer.
Nuestro panel está integrado por Mauro Rivera Montaño, Fernando Rocha, que va a conducir en esta ocasión. En los conocimientos estaremos Gerardo Sánchez y un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en coplas a tu camino. Amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya hacía, no sé, algunos pocos años que no entrábamos a esta temática. Y bueno, es el 50 aniversario que se acaba de cumplir precisamente hace una semana, en que no hubo programa, puesto que hubo un especial precisamente de ese acontecimiento. Y ahora nos toca a nosotros, a Ecos de la Noche, hacer nuestro especial con temas ya definidos. Pero para la conducción, ahorita, bueno, vamos a ensayar por la forma en que tenemos preparado el programa. Va a estar Fernando Rocha, a quien dejo el micrófono. Adelante, Fer. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches a todos. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Mauro. Pues sí, como lo comenta Raúl, el día de hoy pues vamos a tratar un tema delicado, polémico, pero definitivamente, digo, a menos de que el panel piense lo contrario, pienso yo, en un punto de inflexión en lo que es la historia mexicana, debido a las consecuencias que tuvo tanto el movimiento del 68 como su finalización. Los conocimientos, bueno, Raúl Rodríguez, Gerardo Sánchez y Mauro y un servidor, pues estaremos aquí dándoles lata a ver qué más podemos obtener de ellos y qué más información nos pueden dar. Tenemos saludos del señor Ignacio González, nos llama de Las Peñas, y por internet tenemos a Gabriela Mendoza, manda saludos, muchas gracias, es una conocida. Y Inés. Hasta ahorita creo que ya, ¿no? Bueno, están viendo Inés Herrera y Jesús Esteban. Bien. Ay, sí, yo no lo veía. La pieza. Vamos a ir a una primera interpretación. No, tiene que compartir, perdón. Aún no, tenemos que agradecer que estamos este día totalmente en vivo, 9 de octubre de octubre del año 2018. Quería hablar 9 de octubre de 1940 porque fue el día que nació nuestro ídolo John Winston Lennon. Pero bueno, agradecemos, gracias, buenas noches por la presentación, Fer, aquí a nuestro amigo Mauro, que está con nosotros, Raúl, director, a la chica superpoderosa, Erika Reyes, que está en controles, que los escucha y los atiende, queridos amigos. Usted que nos está escuchando en su radio transmisor, o que nos escucha en su computadora, o que nos escucha también en su carro. Queremos comentarles que hay algunas vías de acceso, 4 para ser precisos. La primera, pues, es comunicarse en cabina. Aquí los va a atender Erika, al 1-92-12-93. Ese es el primero. La otra es únicamente para mensajes de texto o vía WhatsApp también. Es el 442-322-1077. El tercero, bueno, mediante el Facebook, la página de Radio UAQ ya está transmitiendo en vivo, donde además de escucharnos, nos puede ver. Y si no bastan esas 3, está la última, que es la cuarta y no menos importante, que es la página de Ecos de la Antigüedad. Ahí también nos puede ver y puede interactuar con nosotros. Las líneas de comunicación están totalmente abiertas para sus saludos, para algún comentario, para alguna crítica. Como siempre, aquí estamos escuchándolos, transmitiendo en vivo desde el mítico Cerro de las Campanas, el cerro insignia de las polifacultades de aquí, la Universidad Autónoma Queretana. Muy bien, Fer, pues ahora sí te cedo el micrófono. ¿A dónde vamos? Muchas gracias, Gerardo. Vamos a escuchar una primera pieza musical. La hemos seleccionado especialmente por la temática que vamos a ver el día de hoy y esperamos les guste. Donde el invierno tiene un... Aquel año mayo duró 12 meses. Tú y yo acá
de nacer y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página de la ABC. Los claveles mordían a los magistrados. París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rimbaud. Los relojes marcaban 40 de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault. 2 y 2 ya nunca más sumaron 4, sufrió mal de amores hasta de Gaulle. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam. Pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión. Y mi padre llegaba puntual al trabajo con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul. Un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva, imbéciles, el roco, la muerte. Beba Coca-Cola, cante esta canción, que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes, sí, anoche llovió. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego en la oscuridad. Hola, bueno, estamos de regreso aquí. Bueno, un pequeño adelanto. Pues todo el mundo sabe realmente o tiene conciencia de lo que pasó en el 68, ¿no? Fue realmente una época de muchos cambios. En la reciente canción lo pudimos oír al estilo de Joaquín Sabina. No únicamente en México, sino en todo el mundo. Hubo movimientos estudiantiles tanto en París como en República Checa, en China, en Estados Unidos estaban las protestas por la guerra de Vietnam. Entonces, pues en México no podía haber, dada el despertar que se estaba dando
el cambio generacional que estaba dando en esa época. Los 60 se caracterizaban por ser una época de rebeldía en la que se estaba saliendo de los dogmas ya establecidos. Y pues bueno, el movimiento fue resultado de todo esto, ¿no? Se ha hablado mucho del movimiento, se sabe pues, cuándo empezó, tristemente cómo terminó. Y ahorita, bueno, nuestros compañeros Gerardo y Raúl pues van a hablar de algunos aspectos poco analizados o que tal vez no están tan generalizados en lo que es el transcurso del movimiento del 68. Gerardo, al parecer, bueno, lo que he podido ver ahorita, nos está hablando sobre la intervención que pudo haber por parte de extranjeros en lo que fue la organización del movimiento del 68, y Raúl nos estará hablando también sobre algo muy interesante, que ya no es propiamente durante el movimiento, sino se da años después, pero bueno, está dentro de la historia mexicana también. Entonces, pues si gustas empezar, empezamos con Gerardo, por favor. Bueno, primero que nada, me están mandando saludos, perdón, es la falta de costumbre. Tenemos saludos de Marco Mejía Pineda para Gerardo, Gera Sánchez. Al panel, ¿no? Al panel. Finalmente, Marquitos, mi amigo de juventud de los Boy Scouts hace muchos años, en Tasco. Saludos allá en Monterrey a mi querido amigo Marco. Muy bien, bueno, pues comencemos. Y esto es algo importante. Sabemos que Tlatelolco fue un evento que sucedió en 1968, 10 días antes de que comenzaran los famosos Juegos Olímpicos, que se celebraron precisamente en una ciudad universitaria que fue la de la UNAM, ¿no? Muy bien, pero desde que entra Díaz Ordaz en diciembre del 64 a 1970, que fueron los 6 años, parece que el sexenio de Díaz Ordaz sí estuvo empañado de manifestaciones y de querer hacer huelgas. Claro, no era exactamente en la administración de él, había existido años antes y mucho después también, pero se agudiza con los médicos, Raúl. Sí, bien se decía, Fer, que en los 60s la gente que estudiaba una cierta carrera era como ya tienes un futuro y asegurado. Y estamos hablando de los médicos. Todos tenemos familiares médicos, quiero pensar los que estamos acá. Y yo creo que esos muchachos de los 60s que terminaron su carrera, pues gozaron, ¿no? De las bondades de sus trabajos en los 70s, 80s. Y ellos hicieron unas ciertas huelgas, sobre todo los trabajadores del ISSSTE, y fueron aplacados por prácticas de motines de Díaz Ordaz. Continúa esto y luego viene pues lo del 2 de octubre, que empieza un par de meses antes, ¿no? 22 de julio, 22, me parece. 23 de julio. Es que todo era normal, era como la novatada que recibían a los chavos de primer semestre de la vocacional 5, me parece, del Poli. Sí. Había un partido de tochito y unos piropos quizá subidos un poco de tono a un par de chicas, no les gustó a la gente contraria, al bando contrario. Era la vocacional 5 y una preparatoria incorporada, es correcto, particular afiliada a la UNAM. Entonces, no les gustaron, hubo por ahí una riña, pues de escuela. Finalmente los 60s, Fer, una sonzada, era una sonzada. Finalmente los 60s era, todavía había un cierto velo y había un cierto, a nivel comunitario, había una cierta manera de conducirse con respeto, no estábamos tan abiertos como ahora, ¿no? Que hay tantas comunicaciones. Sí, era más, estaba más difundido lo que es una autoridad patriarcal, sí, que se reflejaba igualmente en el gobierno, ¿no? Sí, y eso pues, lo puedes todo. ver. Entonces, estos chavos, al otro día, esto fue el 22 de julio, el 23 de julio se sintieron ofendidos y fueron a atacar y ahí es cuando empieza, se meten la policía, se meten los antimotines. El grupo de granaderos. Y el grupo de granaderos y empieza el desmán. Bueno, lo que vamos a hablar o lo que me toca hablar, compartirles a ustedes, es que en el año de 2007, estamos hablando hace casi 11 años, la CIA, queridos amigos, desclasifica unos documentos
importantes, son arriba de 100 documentos importantes y lo pueden consultar, queridos amigos, en la National Security Archive de George Washington University. Ahí están desclasificados estos documentos. Y en estos documentos, que son alrededor de 100, hablan sobre el coordinador de la CIA que estaba en México en ese entonces, de nombre Parece que Scott, ¿no? Winston Scott, ¿sale? Tenía alrededor de 270 infiltrados. Fer, o sea, no estamos hablando de 2, 3 personas, 270 infiltrados en México. ¿No me vas a decir que México no lo sabía? No, es obvio, digo, igualmente hasta ahorita pues seguimos teniendo ese tipo de total infiltración, ¿no? Digo, fuera de teorías de conspiraciones, ya siendo realistas, digo, realmente pues no podemos esperar que alguien que pues tiene la idea de que es el policía del mundo, pues no tenga infiltrados. No, estaba infiltrado. Exactamente. Entonces, déjame te digo que Lyndon B. Johnson, quien era entonces el presidente de los Estados Unidos, había vivido unos 7 años atrás, 8 años atrás, la guerra de los misiles como vicepresidente. Le tocó fue en 1962. Le tocó la muerte de su antecesor, o bueno, de su presidente, porque él era el vicepresidente, ¿no? Él estaba temeroso de que el sistema socialismo-comunismo se infiltrara en el país, porque como tú bien dijiste, 1968 marcó un hito estudiantil en el mundo. Francia, en mayo de 1968 hubo también unos desmanes. El mayo francés. No recuerdo el nombre, Eric el Rojo, o no. El nombre del francés, del muchacho, que fue reprimido. Pero no nada más existió en Francia, también hubo en Corea, y también hubo en Holanda, también hubo en otras partes del mundo. Checoslovaquia también hubo una represión. Hubo varios, ¿no? Sí. Entonces, Johnson, honestamente, él sí estaba preocupado de que países como la URSS, como China, como Corea del Norte, y países socialistas, Cuba, infiltraran en México cabecillas líderes. Era una justificación totalmente lógica. La Unión Soviética en los años 60 tenía una gran popularidad. Los estudiantes leían El Capital de Marx, estaban muy imbuidos de estas ideas, era lo de moda. Entonces mi papá les llamaba rábanos. El rábano está rojito por afuera, pero usted lo pelan, no lo parte, estaba blanco, o sea, rojitos nada más como de contorno. Encimita. Eso era lo clásico en esos tiempos, y eso lo sabía muy bien los Estados Unidos. El presidente Lyndon B. Johnson, que realmente, pues sí, estaba medio paranoico después de haber visto lo que pasó en la crisis de octubre, donde los soviéticos se pusieron al tiro de una manera muy fea, arrebataron Cuba digamos, del dominio capitalista de América. Entonces, los países americanos eran como piezas de ajedrez que podían caer de un lado u otro, y lo que menos querían es que México llegara a ser comunista, y mira que el comunismo era popular en esos tiempos, entre los estudiantes y los jóvenes. O sea, las infiltraciones soviéticas estaban teniendo un gran éxito. Y los chavos, los estudiantes, a diferencia de los ferrocarrileros que 10 años antes habían tenido su huelga, o los médicos, ¿no? Ya no tan muchachos, ya jóvenes, ya preparados, los estudiantes eran de mecha corta, como en la actual sucede, ¿no? Y sabían que en ellos se podía sembrar, como todo mundo creemos, la semilla, ¿no? Los chavos son fáciles quizás de manipular con algunos dirigentes rojillos o algunos dirigentes con ideas socialistas, pues. Era fácil de hacer la combinación perfecta. Johnson y la CIA estaban temerosos de que entonces el socialismo se infiltrara.
Y con estas manifestaciones de los muchachos fue el momento perfecto para empezar a ahogar a los muchachos, es decir, meterlos en motines, llevar a las policías, reprimirlos, para que entonces tanto aprietas que iban a salir las cabezas a flote de los líderes. Finalmente esperaban que líderes japoneses, que líderes chinos, que líderes rusos, soviéticos salieran. Nunca se dio, ¿no? Más sin embargo, sí hubo una cierta represión, como ya todos lo sabemos. Sí, bueno, yo creo que los 60, a menos de que ustedes fue un año de jóvenes. Como dices, bueno, los mayores, o ya usando la palabra, el término mexicano, la momisa, eran los que pensaban y pasaban las ideas, pero los jóvenes eran los que estaban actuando. Tenías a la vuelta de la esquina la Revolución Cubana, que pues había sido hecha prácticamente por jóvenes. Realmente no era Tamayor, Fidel, ni el Che, ni los dirigentes. Nadie. Y pues fue un año de jóvenes y fue un año de rebeldía en el sentido de salirse de los dogmas establecidos y pues tener una voz con respecto a los gobernantes y a lo que yo quiero decidir para mi futuro y el futuro de mi nación. Total. La CIA tenía en claro de que Díaz Ordaz no era el hombre correcto o el apropiado para ciertos intereses de que el comunismo socialismo llegara y se quedara en México. Ellos no veían como un hombre correcto a Díaz Ordaz, de hecho lo veía endeble, según los documentos desclasificados. ¿A quién veían como un hombre fuerte? Déjenme les digo que el jefe del departamento del Distrito Federal de la época de Díaz Ordaz era un coronel. Él estudió y se preparó en Estados Unidos cuando todavía Roosevelt era el presidente de los Estados Unidos. Entonces el hombre hablaba muy bien inglés y tenía un cierto familiarismo con los americanos. Cuando él es jefe del departamento del Distrito Federal, Scott, quien era el encargado de la CIA, habla con él, porque necesitaban un hombre duro y fuerte, militar, y si era licenciado, qué mejor. Necesitaban tenerlo de su lado para poder quitarse de encima a Díaz Ordaz. Querían hacer un golpe de Estado y casi lo lograban, ¿eh? Sí, de hecho creo que el golpe se vino planeando desde Adolfo Ruiz Cortines, con el entonces, que en ese tiempo el secretario de la Defensa, no recuerdo ahorita el nombre, y de hecho tenía acusaciones de eso, pero nunca se pudo probar, ¿no? Porque si a Díaz Ordaz lo consideraban débil, imagínate cómo consideraban a Ruiz Cortines. Válgame Dios, primera noticia de que escucho que pues para mí era todo menos débil. Exacto. Era todo y sí decidido y bastante, o sea, le podrán decir cruel o pero débil, o titubeante, pues realmente estoy sorprendido, pero adelante. Y déjame te digo, finalmente ese fue el plan. No encontraron un mejor plan que el 2 de octubre, miércoles 2 de octubre. Su hombre era Corona del Rosal. Su hombre era el militar, el coronel Corona del Rosal. General Corona del Rosal. De hecho, el 2 de octubre fue la segunda vez que los estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, ¿eh? Sí. No era la primera vez, fue la segunda vez. Y se aprecia que nada más hay 2 entradas o 2 salidas. Básicamente se metieron al nido, se metieron a la cueva, se metieron a una hondanada en donde difícilmente los estudiantes iban a poder salir. Hubo un grupo paramilitar que se formó a principios de los 60s. Este grupo paramilitar eran unas personas que medían arriba del 1.80. Por ahí comentan, ¿no?, que era una especie de policía priista. Pero bueno, eran las épocas en donde papá gobierno decía y hacía todo. Esta policía, a esta fuerza se le llamó halcones. Sí, ya famosos posteriormente en 1971. Cuando el halconazo, ¿no? Un papel más protagónico. Entonces ellos,
cuando sucede lo del 2 de octubre, sucede que habían unos francotiradores que tenían un guante blanco en la mano izquierda o tenían un pañuelo enredado. No fue la única vez que se usó. Dentro del movimiento que fue del 23, a principios de agosto a octubre, se ven en fotografías este tipo de paramilitares, bueno, la Fuerza Halconera, en donde se están infiltrados no, están vandalizando con los muchachos. Les pegaron, pero con ganas, ¿eh? Ah, caray. ¿Y quién crea el grupo? ¿La CIA? No. ¿Quién hace el grupo paramilitar? Corona del Rosal. Corona del Rosal. Corona del Rosal, junto con Marcelino García Barragán, que él era el secretario de la Defensa. De hecho, la operación se le llamó Galeana, porque Marcelino García Barragán tenía un rancho que se llamaba Galeana, y solo por eso le bautizaron la operación. Dios, ahora sí que la historia al revés. Bueno, ahora sí estamos a la mitad. Bueno, llegamos a la mitad del programa. Tenemos a varias personas en línea. Ahorita regresando las saludamos. Vamos con la segunda pieza musical, que también demuestra un poco de la controversia de este año 1968, y pues esperamos que les guste. 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal.
fuego en la oscuridad. Ay, Bueno, estamos de regreso aquí. Primeramente, pues vamos a ver quién nos está siguiendo en las redes. Tenemos saludos de Cristóbal Sánchez Sánchez, desde Texcoco, Ángel Ramos, desde Tasco, María Ruiz Rodríguez, una amiga que dice que soy demasiado serio, Caramelo Caramel nos manda un pulgar arriba, y después un saludo al panel, como cada semana presente. Saludos a todos y les agradecemos mucho que pues nos estén escuchando en esta ocasión. Y aparece también nuestra compañera Marta Vargas, que está viéndolo, yo sí que los veo, y mi gran amigo de la Ciudad de México, en Coyoacán, José Uribe Rivas, quien manda un saludo a gran Pepe, compañero de Prepa 6. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Vamos a tener la intervención de Mauro. Parece que nos tienes algo preparado. Adelante, por favor. Encontré algo interesante que dice: Tlatelolco, plaza de las tres culturas, plaza de sepulturas, charco de sangre seca en la piedra antigua, lugar de muerte y resurrección, piedra que huele a sangre, sangre que no se apaga. Había belleza y luz en las almas de esos muchachos muertos. Querían hacer de México la morada de la justicia, de la verdad. Soñaron una hermosa república libre de miseria y de engaño. Pretendieron la libertad, el pan, el alfabeto para los seres oprimidos y olvidados. Fueron enemigos de los ojos tristes de los niños, la frustración en los adolescentes y el desencanto de los viejos. Ahora son fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas. Su caída nos hiere a todos y deja una horrible cicatriz en la vida mexicana. Esto lo tomamos de Luis Espota, del libro que se llama La Plaza. Hay un pequeño comentario y los dejo seguir. Yo no sigo o no atiendo lo que dice la televisión, ya que me ha enseñado que llevan una especie de hilos y son controlados por seres que no les interesa que nuestro país evolucione y quieren seguir siendo ellos quienes controlen todo. Y yo percibo que este movimiento es el inicio de lo que tiene que suceder tarde o temprano, que los partidos políticos dejen de existir y las facultades universitarias y la ciudadanía en conjunto, en general, como se manifestaron, sean quienes dirigen el control o lleven el control de este país, ya que es lo que realmente necesitamos, porque la ciudadanía comprende la necesidad real. Las facultades universitarias son el proyecto, la investigación para llevarlo a cabo, y los políticos son los que salen sobrando, y es lo que se intentó en el 50 años atrás, es lo que yo entiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Una muy buena reflexión, Mauro. Y pues continuamos, Gerardo. Ya para terminar, para darle acceso a Raúl, por favor. Nos quedamos en que entonces se le había dado, la CIA había tenido pláticas otra vez, Raúl, en la embajada con Alfonso. Lo dejaste. No, yo estoy en shock, sí. O sea, estás contando la historia al revés. Se repitió lo del 2013 con Victoriano. Ajá. Se repite nuevamente aquí en la embajada con Scott. 1913, ¿no? 1913. Sí. Con... 2013, dijiste. 2013, perdón, qué bueno. Que Madero, 2013, sí, bueno, 1913 en la embajada. Ajá. Sí, era, sí está claro, sí. ¿Cómo se llamaba el embajador? Wilson, creo que era. Wilson Lane. Wilson Lane. No, este es Lane Scott. Wilson, sí. Winston Scott es este. Pero él es el representante de la CIA, ¿no? No, sí, tienes razón. El representante de la embajada se llamaba Fulton Freeman. Okay. ¿Sale? Era Fulton Freeman. Y volvió a hablar con él. ¿Sabes qué? Va para ti. Necesitamos que te actives. Y este 2 de octubre queremos que ya, porque ya vienen los 10 días, a los 10 días están de la inauguración de los Juegos Olímpicos y no podemos permitir que estos muchachos continúen con sus mítines. Es ahora o nunca. Entonces hacen el operativo llamado Galeana. Obviamente está coordinado por Marcelino García Barragán, quien era el secretario de la Defensa Nacional. Esa operación se le llamó Galeana, como el rancho del secretario de la Defensa de Barragán. Él hizo 3 cercos, Raúl. El primero fue para el ejército para disolver el mitin y evitar que los estudiantes se marcharan al casco de Santo Tomás. Que el segundo fue el del batallón Olimpia, que detendría a los líderes del comité
de huelga para llevarlos al campo militar número 1. Y el tercero, del que no se quiso saber nada, fueron los francotiradores, que esos estaban apostados en los edificios, en la iglesia, incluso desde el edificio de Relaciones Exteriores, donde se hicieron filmaciones de lo que en un momentito nos vas a hablar. ¿Esos francotiradores quién los controlaba? Pues era el batallón Olimpia, era el batallón, los halcones, era en la operación. ¿Orquestados por quién? Por Marcelino García Barragán. Por Alfonso Corona del Rosal. Y Marcelino García Barragán estuvo dentro de la preparación de esta fuerza de choque, sí, claro que sí. Claro que sí. Pero estaba el papel dado para Alfonso Corona del Rosal. Vale. Cuando comienza a las 6 de la tarde, despuesito minutos, la masacre, si los militares hubieran querido matar a los estudiantes, lo hubieran hecho fácil. ¿Estás de acuerdo, Fer? Sí, de hecho, bueno. Sí, eso sí se me hace muy lógico y entendible, y se ve cuando están subiendo los soldados a la Plaza de las Tres Culturas, están disparando hacia arriba los francotiradores. Incluso aparece un soldado agachando a la gente para que no les toquen las balas, y eso es claro, o sea, no están disparando a la gente directamente corriendo, sino los hubieran podido matar a todos tranquilamente. Incluso hubo un tanque, en los videos hay un tanque. Y hay, bueno, con algunos de los comentarios y de las experiencias dicen que algunos soldados los ayudaron. Primero, pues dejaron salir a las personas que había, y otras que los protegieron, como se ve en el video. Sí. Algunas. Ahora, los cadáveres muestran impactos en vertical, no en diagonal. Digo, más sin embargo, los francotiradores estaban arriba. Fue un fuego cruzado, ¿sale? Entre el ejército y el batallón Olimpia, o bueno, los halcones. Obviamente sí hubo más muertos de lo que han dicho que hubo, mucho más. En pocas palabras, le ponen una trampa al ejército. Le ponen una trampa al ejército. Realmente nadie sabía qué era lo que estaba pasando, más que los que organizaron. Sí. Y digo, eso creo que también conlleva a lo que ahorita nos va a comentar Raúl, que expande un poco. Y la CIA había dicho que no se debían involucrar los halcones. Pero como Corona del Rosal da la orden, en ese momento Fulton Freeman hace un lado a Corona del Rosal. Le dijo, no, ya tú no, porque si tú quieres dar el golpe de estado, tus fuerzas estuvieron atacando al ejército, y el ejército a ti no te lo va a perdonar. Te damos las gracias, lástima Margarito, y se la ofrecen a quién crees. A Marcelino García Barragán, el general. Y él dijo, yo no voy a hacer, yo no voy a hacer un Huerta, porque yo soy un revolucionario. Por supuesto que no voy a aceptar dar un golpe de estado a mi presidente. Y ahí terminó el posible golpe de estado. Perfecto. Sí, de hecho ahí lo que mencionaba, que los estaban identificados todos por un código que era Litempo. Sí. Y que bueno, eran números, pero eso es otra historia. Antes de pasar a Raúl, si me permites, vamos a hacer un saludo. Claro. Tenemos un saludo del señor Joaquín de León Díaz, de Colonia Villas de Cimatario. Claro, sí. Don Joaquín. Su mensaje. Toda la familia los estamos escuchando. Tengo hijos que los escuchan también desde Cibatá, desde el Mirador. Muy interesante el programa. 3 cosas. Nos alegramos de que ya estén de vuelta, que hoy estén en el programa. Muchas gracias. Pregunta, ¿en qué libro se dice que el 68 fue un sacrificio hispánico? Tercero, excelente lo que dicen. Es la primera vez que alguien habla de la verdad, no eran los estudiantes, había fuerzas especiales detrás. No se escucha esto en los medios, felicitaciones. Muchísimas gracias, señor Joaquín de León. De hecho, aquí ahorita Raúl le va a mostrar el libro en el que menciona, es Regina, es de Antonio Velasco y Piña. Exacto, Antonio Velasco, es una versión, digamos, espiritual de lo que pasó en el movimiento, y pues platicábamos hace rato con Raúl, que es una lectura interesante, y pues pueden leerla para saber un poco más al respecto de esto. Y bueno, pues ahora vamos con, mensajes que me están reclamando. Mari Ruiz Rodríguez, perdón Mari, muchos saludos.
Y nos manda también un saludo Erika Peña Montaña. Mi sobrina que nos escucha allá en México. ¿Tenemos alguien más, Raúl, o ya? No, ya. Saludos, Erika. Perfecto. Bueno, pues vamos con Raúl, que lo que nos va a contar también es bastante interesante y es una continuación después de lo que pasa del 68. Primero, antes que tocar mi tema, nada más, una cuestión, yo creo que la CIA se estuvo derrapando, según esos documentos y al final de cuentas no le salió, manejó hombres incorrectos y probablemente no estaban manejando nada, pero estaban alborotando todo y estaban confundiendo. El que realmente toma la decisión de todo lo que se hace es Gustavo Díaz Ordaz, y lo dice en el informe, o sea, que le toca dar, ya en su último informe, que él asume jurídica, judicialmente, etcétera, toda la responsabilidad moral, total, o sea, fue valiente, o sea, jamás fue un hombre vacilante, sabía lo que estaba haciendo, lo que se estaba jugando, y estaba muy consciente de que iba a tener un efecto a largo plazo, y ahí lo reconoce y dice, o sea, no le busquen más, y todo no es, no fui más que yo, y para mí es congruente porque en esos tiempos el presidente era la verdadera primera autoridad de lo que se hacía en el país. Sí creo que haya alborotado la CIA, pero no los manejaba. Para ese entonces, él ya tenía su as bajo la manga, que era Luis Echeverría. Así es. Obviamente, él no le podía echar la culpa a Echeverría. Se tenía que echar él para que Echeverría lo cuidara. Más, sin embargo, Díaz Ordaz no es el corderito. No es el corderito. Ni él se puso como cordero. Pero en el 77, Fer, que hablábamos, o 76, 77, cuando él se fue a Europa y luego regresa, en España. Él, en una entrevista, en donde él dice, y de lo que estoy más en orgulloso. La Secretaría de Relaciones Perfecto. Exteriores, precisamente. Ahí le dice al muchachito, y la historia se va a encargar de darme a mí la verdad. Mi lugar histórico. Entonces, pues ya tiene su lugar histórico, pero no es el que él espera. Y pues corro, porque si no alcanzo a dar mi tema. Vamos. Bueno, de muchas cosas que se pueden hablar del tema, podríamos hablar un montón de programas. A mí me llamó la atención de que realmente, y esto parece que fue la Secretaría de Gobernación, manda a filmar lo que se va a hacer en la Plaza de las Tres Culturas, Esto, en 1960. Echeverría. Es Echeverría. En YouTube hay una, no recuerdo ahorita el nombre del título, pero hay un señor de la edad, ya una cierta edad, que él debe haber tenido como 20 años, que fue uno de los camarógrafos que hizo ese video. Y antes de que saliera un video, Raúl, que no tiene mucho, que lo sacaron en YouTube, en donde muestran lo que tú nos vas a decir, él dice, y él menciona dónde se paró y todo lo que filmó, y dijo, Gobernación nos recogió los rollos, no sabemos dónde están, pero existen. Voy para allá. Exactamente. Este personaje que estuvo dentro de los cineastas que trabajaron ahí, obviamente no da su nombre, dice que el 1 de octubre o sea, un día antes, se contrata al cineasta, un gran cineasta, Servando González, que fue, por ejemplo, director de películas como Viento Negro y Yanko, 2 peliculones, era un buen cineasta. La segunda versión de Viento Negro, creo, ¿no? Porque creo no, la de en donde estuvo Reynoso. Sí, David Reynoso. Sí, creo que fue la segunda versión. Y el niño Fidencio. Él también estuvo Fernando Luján, por ejemplo, ahí. Bien, él, entonces, es contratado para filmar, fíjense nada más, con 8 cámaras de primera categoría de 35 milímetros, lo mejor que había, ¿sí? Para la manifestación de Tlatelolco. Y da el monto del contrato, 20,000 pesos. El monto en aquel tiempo. De 1968. Hace 50 años. Yo no sé cuánto puede hacer. No, pues se apostó, ¿dónde se apostaron? Hay un edificio que todos los que conocen allá conocemos, la Plaza de las Tres Culturas, la Cancillería o el edificio de Relaciones Exteriores, tiene un dominio excelente para todo lo que es el complejo de Tlatelolco, la iglesia y la explanada de las Tres Culturas. Obviamente ahí
van los camarógrafos con las 8 cámaras, ¿sí? Y se colocan en los pisos 17 y 19 de la Cancillería mexicana. O sea, no había, ese era el lugar excelente para una filmación, ¿sí? Se unieron también camarógrafos de la categoría como Angie Vivaltúa, Alex Phillips, que es muy conocido, sí, y Cuauhtémoc García Pineda, que le llamaban el matador, cineastas de primera categoría. O sea, estaban ahí desde las 3 de la tarde, ya estaban todos listos en su lugar, por lo que han de haber entrado alrededor de las 2 aproximadamente. El equipo que usó Servando González era el mismo que, pues, con el que iban a filmar después las Olimpiadas de 1968. El una mismito. Película que fue denominada a Oscar a Mejor Película Extranjera, ¿sí? En ese año. Entonces era inmejorable. Un participante de la filmación, de ahí viene la información, escribe una carta al periódico El Universal, al productor de la columna La Ciudad de Ayer, la persona que dirigía esta columna, que es el que va a soltar los datos, obviamente no revela nombres, a lo mejor ni venían, era Homero Bazán Longhi. Esto aparentemente el contacto fue en el año 2001. El asistente resalta el testimonio del asesinato de una bella mujer, de que venía con un abrigo rojo. Sí, la mujer del abrigo rojo. Fue conocida como la muchacha del abrigo rojo. Sí, incluso entonces, se hizo, creo que un pequeño reportaje sobre ella. Sí, es el momento estelar, o al menos el que han destacado, de lo que más les impactó. El seudónimo que usó el personaje que dio los datos era Don F. Así, nada más, así lo menciona. La leyenda urbana coincide en que Luis Echeverría pidió estos trabajos, o sea, no hay una prueba total, pero parece muy lógico, de filmación como un testimonio de las acciones de la Fuerza Armada, ¿sí? Y que vio, o sea, y dicen que vio, como Nerón en el incendio de Roma, la película en su despacho, disfrutando con una costosa botella de coñac importado. Yo iba a decir que tocó el arpa. Diciendo, pues ya casi poco le faltó para eso. Déjenme ver nada aquí el reloj para saber cómo ando de tiempo, porque Eric es implacable. ¿Sí? Entonces, dice, ese dinero se los pagó, según Don F, prácticamente cuando terminan el trabajo, se dice que es un dinero mal habido. Bueno, eso es lo que opinan, ¿no? Que se sentía como los filmadores mercenarios, o sea, hubo acusaciones, y que lamentablemente que los camarógrafos hayan crecido y ganado premios en la carrera, o sea, todo, para varios críticos esto es negro, nefasto, en la historia de la cinematografía mexicana. Yo nada más pregunto, pues, ¿qué sabían del futuro? No sabían ni que iban a filmar. No sabía. Obviamente ellos, es un trabajo que están haciendo, y pues, o sea, ya si les toca filmar balazos, pues filmarán balazos, es un contrato de trabajo y lo tenían que hacer, o sea, no había vuelta de hoja, pero obviamente surgen críticos que hacen el famoso análisis a toro pasado. Bueno, de acuerdo a las declaraciones públicas de Manuel de la Cruz, que fue uno de los carpinteros que estuvo trabajando ahí en Relaciones Exteriores, dice, más datos, ingresaron 30 granaderos al edificio después de que ya estaban los fotógrafos y se apostaron en medio, ves que estuvieron brincados, en medio con francotiradores, ¿sí? Ahí también hubo francotiradores según el testimonio de este carpintero. El equipo de fotógrafos fue evacuado, ya que pasó
todo hasta las 3 de la madrugada, o sea, se 12 filmó horas. cómo estaban tirados los cadáveres, cómo los recogieron, o sea, todo está filmado, ¿sí? Nadie lo ha visto, pero todo está filmado, eso es un hecho. Iban más de 14 rollos de películas, o sea, horas de filmación. De horas y 400 pies, o sea, son más de 8 horas de filmación. ¿Por 8 cámaras? Con de las 8 cámaras. No, ya yo creo que en total. Sí. Sí. Dicen que a las 3:40 de la madrugada, pues llegaron a los estudios Churubusco, o sea, fueron obviamente escoltados por el ejército a los filmadores y al estudio Churubusco, y se pusieron a trabajar con personajes que había en guardia para la revelación de los rollos en positivo y en negativo, y los tenían que hacer de volada. O sea, esto ya se los pedían. Ya se los pedían, ¿sí? La labor requirió numerosas pruebas preliminares impresas en las películas para llegar al resultado final. A las 7 de la mañana llegó una comitiva de aspecto militar a recoger los materiales de tantos rollos que se imprimieron, se llevan los positivos y los negativos. Sin embargo, no han de haber sido muy numerosos, puesto que había pruebas que se hacen, esas pruebas para, no sé, no soy un fotógrafo, pero estas pruebas no se recogieron, ¿sí? Se dejaron ahí. Y según el presunto colaborador de Servando González, o sea, Don F., estas pruebas sumaban alrededor de 1 hora de filmación. Eso quedó suelto, ¿sí? Ese material se trasladó años después a la Cineteca Nacional, y de ahí viene otra historia de que la Cineteca se quemó en 1982, Marzo y 82. dice seguramente para acabar con esa hora de rollos que nadie vio, estaban totalmente escondidas, pero bueno, existen pues los rollos originales, que en algún lado están seguramente material súper ultra clasificado, en alguna parte, bueno, de los gobiernos, o sea, no sé si en la Defensa Nacional o quién los tiene, o si se quedó la Secretaría de Gobernación en aquel entonces con... O Don F, ¿no? O Don F los puede tener todavía, si es que aún vive. No, Don F es un chismoso, nada más que soltó el rollo y bueno, ya, ¿dónde estarán esos rollos? Es garganta profunda. Es la gran historia. Okay. Y otra historia... Ya, nos vamos, Raúl. Ya nos están explicando. Ya. No, todavía no. Ya se acabó. Pero bueno, yo creo que podemos terminar este tema en la próxima sesión. No, tenemos una invitada especial. Bueno, perfecto. Entonces, en el chat se van a dar cuenta de ello. Perfecto, tenemos una invitada especial dentro de hoy en 8, la periodista Vicky Reyes del Castillo, que de Noticias estará de hoy en 8 con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos y que tengan muy buena noche. Buena noche. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré cantando esta samba remediadita. Hago mía las palabras de Alfredo Ábalos, el gran cantante, el gran cantor de chacareras. Y yo digo, ¿cómo no te voy a
Thank you.